Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el pueblo ladino mestizo. Entonces, primero quiero compartirles una pequeña presentación sobre esta cultura. Entonces, comenzamos aquí. Historia del pueblo ladino mestizo. Origen del pueblo ladino mestizo. La ladinidad tiene su origen en dos intensos procesos de mestizaje, el español y el indígena. El español incluye elementos mayas, aztecas, mexicas, toltecas y tlaxcaltecas. El ladino es el producto de estas dos vertientes de mestizaje. El mestizaje está pues en la base de origen étnico, cultural e histórico y en base de su identidad. Sumergido entre conglomerados mestizos que se negaban mutuamente, españoles, criollos e indios, los ladinos asumieron su mestizaje como la única alternativa de sobrevivencia social e ideológica, y se conformaron como un conglomerado diferenciado de los españoles y los unilateralmente indios. Si no se habían apropiado de dos culturas, el ladino tuvo el acierto histórico de autocrearse, siendo el mestizaje el eje de su identidad y su cultura. Entonces, por lo que vemos en esto, es ellos vienen viene la cultura indígena en sí y se mezcla con los españoles cuando vienen a conquistar las tierras acá. Entonces, no eran ni de aquí ni de allá, sino eran una mezcla de ambos y por lo mismo se les dificultaba un poco porque no podían relacionarse con los españoles por no ser puros y tampoco podían relacionarse con los indígenas por no pertenecer a la cultura de ellos. Localización de la población ladina en Guatemala. La población ladina de Guatemala no es un bloque homogéneo en sus manifestaciones físicas y culturales, sino por el contrario, es muy heterogénea. En los diferentes lugares en donde habita existen formas particulares de hablar, entonación de la voz, vocabulario, etc., de gesticular y de comportarse. También las tradiciones varían de una región ladina a otra. El oriente del país es básicamente ladino, salvo los pueblos Jalapa y Chiquimula, en donde habitan los pueblos Pocomam y Chortí. En esta región existen pueblos ladinos mestizos y de ladinos no mestizos, es decir, conformados por españoles empobrecidos que probablemente no tuvieron mestizaje. Se encuentran principalmente en la ciudad capital de Guatemala, en cabeceras departamentales y municipales, en los departamentos de Oriente, Norte y la costa sur. Bueno, en realidad en Guatemala la cultura ladina es la que está llena en todos los departamentos y cada una tiene diferentes tradiciones, como podemos ver aquí. Así como lugares oriente del país tienen diferentes acentos a los del occidente. Como sabemos, todos dicen que en lugares como Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y así hablan cantado y ellos tienen tradiciones como cosas de caballos, de fiestas y totalmente diferentes a las del occidente. Entonces, los ladinos son una cultura bastante extensa porque hasta todos hablamos español, pero con diferente acento. Educación del pueblo ladino mestizo. Tienen mayor acceso a la educación, ya que las clases se imparten en español, lo que hace que la mayoría ocupe los cargos públicos. Sin embargo, en la actualidad se impulsan programas de educación bilingües para que todos los representantes de otros pueblos tengan la oportunidad de educarse en su lengua materna. Esta comunidad, por sus raíces mestizas, optan por educarse en el extranjero, ya que su facilidad de adaptación a otras culturas se les facilita. Entonces, todos sabemos que naturalmente aquí en Guatemala, realmente en la capital, en los colegios o centros educativos, ya sean públicos o privados,
todas las clases son impartidas en español, únicamente L2, que creo que es el idioma inglés, que se imparte únicamente en inglés y en español, porque no se habla totalmente. Y en algunos colegios donde enseñan algún idioma maya, casi en todos el idioma cachiquel, que es el más común, que tiene más hablantes. Entonces tienen más acceso a muchas cosas por lo mismo de que es el idioma común. En el interior del país, en algunos pueblos y aldeas pequeñas, sí los docentes son de ahí, iracundos de ahí, entonces hablan el idioma y pueden impartir sus clases en el idioma. Entonces, digamos, si se van a cierto lugar donde se habla quiché, entonces pueden impartir la clase en quiché porque él es de ahí, es su idioma natal, es su idioma materno, entonces sí puede impartir las clases así, pero son muy pocos los lugares. En la capital es en el único lugar donde realmente no sucede y algunos departamentos. Actividades de producción. Actualmente varían dependiendo del lugar donde viven. Entre estas se puede encontrar la agricultura, la ganadería, el comercio y el transporte. En sus principios vino la mezcla de mestizos entre sí, por lo que vivían alrededor de las ciudades con el oficio de artesanos. Luego se desplazaron al oriente del país, donde había poca población indígena. Se multiplicaron junto a algunos criollos y se dedicaron a la agricultura y ganadería. Con el tiempo, algunos grupos de ladinos se desplazaron a las regiones indígenas, donde se dedicaron al comercio, ejerciendo un poder local por dominar la lengua española y tener relaciones con los que vivían fuera de la región, mismo factor que creó ventaja en la relación al indígena. Entonces, como podemos ver, la cultura ladina está en todos los empleos, realmente, pero lo que les ayuda a conseguir cualquier tipo de empleo es hablar el español, porque es el idioma oficial del país. Entonces, no importa el cargo, pueden aplicar a la plaza y usualmente se la quedan por ser hispanohablantes, por hablar español. Y cuando las culturas realmente como garífunas o indígenas que no hablan el idioma, no pueden optar a digamos, un profesor puede optar a la plaza si habla español y si no lo habla, entonces no. O para trabajar en cualquier lugar de atención al cliente se necesita que la persona hable español. Son muy pocas las plazas en donde no se necesita hablar para esto. Posiblemente tal vez solo en transporte, en donde no haya comunicación con otras personas para que se puedan comprender, ¿verdad? Idioma. El idioma oficial es el español. Sin embargo, el español de Guatemala tiene sus propios modismos y variaciones. Los ladinos son una población diversa que muestra rasgos de la cultura hispana e indígena a la vez. Los ladinos en su mayoría son monobilingües desde la época de la colonia. Muy pocos se interesan en aprender una lengua indígena, a excepción de los ladinos que han aprendido el idioma quechí en el área de Cobán. Como les decía, el idioma español es el oficial del país y el idioma oficial de esta cultura y de esta etnia. A pesar de que son descendientes de la mezcla de españoles e indígenas, no son como criollos, que realmente los criollos eran personas españolas nacidas en las Nuevas Indias, no es así. O sea, no son realmente españoles, son una mezcla de ambos y aún así prefirieron optar por hablar solo el español y entonces se vino generacionalmente así. Los abuelos le enseñaron a los nietos, a los hijos y de los nietos y se fue así y se quedó como idioma oficial. Entonces son muy pocas las personas que hablan el idioma solo por hay personas que lo aprenden solo por querer aprenderlo como nuevo idioma, pero no lo aprendieron como idioma materno o en casa. Bueno, esto sería todo en esta presentación. Quiero compartirles un pequeño video sobre la cultura ladina. Se me hizo bastante interesante, quería compartírselos, es un breve video. Espero que les guste.
Bueno, entonces, como pudimos ver aquí, somos una cultura con muchas creencias, somos una mezcla de muchas culturas, con un origen, con una historia. Vimos que incluso tenemos una religión que predomina, no en sí como una religión, porque existe el catolicismo y la religión evangélica o protestante, pero todos en sí creemos, nos dedicamos al cristianismo, que es creer en Cristo. Solo creemos en un solo Dios, lo digo yo también, porque yo crecí en una familia católica. A la larga, las tradiciones son muy bonitas, las procesiones, las alfombras, las fiestas, y casi todas las cosas van en torno a la religión. Una de las que todos conocimos dentro del país, una de las más de las tradiciones, que es una tradición ladina, sería la Semana Santa, que aunque en realidad se vuelve un descanso para personas que no practican el catolicismo o el cristianismo, es parte de la historia del pueblo ladino mestizo. Entonces, ahora quiero enseñarles otra cosita. Una infografía. Bueno, esto es sobre la vestimenta del pueblo ladino mestizo. Considero que un gran porcentaje del país en Guatemala son ladinos, y yo creo que ya todos, e incluso personas que no son ladinas, utilizan la misma vestimenta porque ya está normal, ya está normalizada y culturizada este tipo de ropa. Pero quiero enseñarles un poco. La vestimenta de los hombres antes, en el periodo hispánico, constaba de un traje formal parecido al de los españoles, pero no iguales, ya que al ser mestizos, así se identificaban. O sea, claramente, como les indicaba anterior, como ellos no eran ni españoles ni eran indígenas, se tenían que representar de una manera diferente, no podían usar un traje indígena o un traje español, entonces ellos tenían su propio tipo de ropa para poder identificarse. La vestimenta actual es como la que todos conocemos. Los hombres de la comunidad ladino mestizo en la actualidad han adoptado tendencias de otras culturas, pero lo más común es verlos con pantalón de mezclilla y camisas de diferentes colores. Siento que es lo más usual que todos los hombres utilizan ahora: pantalones de lona, camisas de colores, tenis, dependiendo de la ocasión, ¿verdad? Las vestimentas de las mujeres antes. Las mujeres ladinas mestizas usaban vestido mengala, largo con detalle de encaje, a un solo color. Esto caracterizaba a las mujeres de esta cultura. Obviamente sus trajes también tenían que ser diferentes al de las mujeres, de las mujeres españolas o las mujeres indígenas. No podían portar la misma ropa, ya saben, por lo mismo de que no eran de la misma cultura. Y en la actualidad existen muchísimas variaciones de ropa de mujeres. Las mujeres, al igual que los hombres ladinos, han optado por tendencias de moda provenientes del extranjero. Por esta razón, no se tiene una vestimenta en específico. Ya sabemos que las mujeres ladinas utilizan zapatos altos, zapatos bajos, tenis, vestido, pantalones, shorts, lo que a ellas les acomode, ¿verdad? Entonces, no tienen un estilo de ropa tradicional, ya sea como la garífuna, como la xinca o como la maya, ¿verdad? Y por último, les voy a presentar otra infografía sobre las tradiciones ladinas. Bueno, aquí no sé por qué no me carga todo. Ah, ya cargo. La Semana Santa es una de las tradiciones más celebradas de esta comunidad en Guatemala. Esta semana se hacen actividades religiosas y se hace el llamado a la reflexión.
Como les comentaba anteriormente, la religión de los ladinos mestizos es el cristianismo, ya sea católicos o evangélicos, pero todo viene relacionado al cristianismo y todos creemos en Jesucristo. Después la Navidad es una tradición judeocristiana que ha tomado auge en todo el mundo y por ende la comunidad ladina mestiza en Guatemala celebra estas fiestas. Siento que nos gusta, la comunidad ladina toma un poco de todo lo que le gusta en realidad y lo celebra. Igual la Navidad no solo únicamente viene por lo mismo, esta celebración viene también por lo mismo del cristianismo, que es cuando se celebra el nacimiento de Jesucristo. Obviamente, por marketing y cosas así, se ha vuelto una celebración de regalos y cosas así, pero según la tradición cristiana es el nacimiento de Jesús. De ahí la danza de los moros, todos sabemos que esa es muy famosísima, cuando se colocan sus máscaras y todo. La famosa danza de los moros y los cristianos es una tradición arraigada en varios departamentos de Guatemala. Esta colorida, alegre tradición se celebra en diferentes fechas dependiendo del municipio. Este baile hace memoria de la batalla entre los llamados moros y cristianos en España. Todos sabemos que se disfrazan, se ponen máscaras y hacen celebraciones. Muy bonita y se hace diferente en cada departamento. El vestuario varía según el lugar. Muy bonita. Las posadas son las fiestas representativas que se celebran 9 días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre es el 24 de diciembre. Entonces, como sabemos, aquí son 9 días en la preparación para el nacimiento de Jesucristo. Igual es una tradición cristiana, que es la religión, prácticamente la religión oficial de esta etnia. Entonces, como les decía, somos una mezcla de varias culturas, no somos una sola cosa. Por lo mismo, siento que también tenemos la mente abierta a muchas posibilidades. Nos gusta aprender cosas nuevas y creo que debemos también agradecer de que se nos abren las puertas fácilmente por lo mismo de hablar el idioma español, cosa que a muchas personas se les ha limitado porque su lengua materna es algún idioma maya. Entonces, considero que somos una cultura muy, muy grande y somos los que más habitantes tienen y más personas forman nuestra comunidad, pero siento que siempre debemos aprender un poco más de la cultura maya, que sigue siendo parte de nosotros, que de ahí venimos, y conocerlos más a profundidad también. Entonces, esto fue todo por esta clase. Espero les haya interesado y espero verlos pronto.